Lo que debía ser el primer día de negociaciones nucleares formales entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, celebradas en un recinto de conferencias en Suiza, se convirtió en cambio en la demostración más pública hasta la fecha de un régimen iraní que ya no dispone de una cadena de mando unificada capaz de decidir si quiere negociar, combatir o hacer ambas cosas simultáneamente mientras culpa a la otra parte de la contradicción. La delegación iraní llegó, estrechó manos, tomó asiento en la sala y acto seguido anunció públicamente que en realidad no estaba allí para negociar nada. Estaban allí, según su propio encuadre, para implementar un memorándum de entendimiento que ya había sido firmado 2 semanas antes, no para discutir el expediente nuclear que es la razón de ser de todo este proceso. A casi exactamente la misma hora, la Armada de los Guardianes de la Revolución emitió una transmisión de radio a lo largo del estrecho de Hormuz, declarando la vía marítima cerrada a todo el tráfico de embarcaciones. Un cierre que el mando central de Estados Unidos negó inicialmente, antes de que el presidente Trump lo confirmara personalmente y amenazara con consecuencias directas contra el régimen. Y mientras todo eso ocurría, un miembro en activo del Parlamento iraní apareció en la televisión estatal y acusó al propio presidente del Parlamento del país de intentar lo que equivale a un contragolpe contra los guardianes de la revolución, antes de que la transmisión lo cortara a mitad de frase y el director general de la cadena fuera apartado del cargo en cuestión de horas. Ese fue el primer día de negociaciones. No se discutió ni una sola cuestión nuclear. Y entender por qué no se discutió nada y qué representa cada uno de estos fracasos simultáneos es la única manera de comprender hacia dónde se dirige realmente la ventana de 60 días que Estados Unidos le vio a Irán. Hay que retroceder hasta el principio, porque la secuencia que produjo el caos de esa mañana en Suiza no comenzó ese día. Comenzó 2 semanas antes con una decisión que la administración Trump tomó bajo condiciones que en su momento parecían considerablemente más peligrosas de lo que parecen en retrospectiva. Y entender esa decisión es la única manera de comprender por qué el régimen cree que actualmente tiene margen para llamarle el farol a Washington. Así estaban las cosas antes de que se firmara ese memorándum de entendimiento. El enfrentamiento militar que llevaba semanas en curso había llegado a un auténtico callejón sin salida estratégico para ambas partes. Y vale la pena ser honesto sobre el aspecto real de ese callejón, porque explica todo lo que llevó a que una pausa de 60 días se convirtiera en la opción preferida frente a la escalada continuada. La campaña aérea estadounidense, por eficaz que hubiera sido en la degradación de la infraestructura militar iraní, había chocado con el mismo problema que toda campaña aérea contra un liderazgo atrincherado acaba encontrando. Los comandantes superiores de los Guardianes de la Revolución que dirigían todo el enfrentamiento no estaban expuestos. Operaban desde búnkeres profundos. Y los búnkeres no quedan destruidos por bombardeos repetidos de ninguna manera que produzca un resultado decisivo. Se puede seguir atacando suelo iraní durante años sin llegar a eliminar jamás al liderazgo que toma las decisiones, porque ese liderazgo sencillamente no sale a la superficie el tiempo suficiente para ser objetivo de un ataque. Al mismo tiempo, la situación del bloqueo del estrecho de Hormuz se había convertido en una trampa genuina para Washington, no para Teherán. La República Islámica estaba bloqueando su propio lado del estrecho desde dentro. La Armada de Estados Unidos estaba bloqueando los puertos iraníes desde fuera. Y la opción que algunos dentro de la administración supuestamente impulsaban, una operación militar directa para forzar físicamente la apertura del estrecho y tomar el control de él, conllevaba consecuencias que nadie quería asumir seriamente en un año electoral. Forzar la apertura del estrecho por medios militares arriesgaba devastar la infraestructura de los países árabes del Golfo, que se asientan directamente adyacentes a las posiciones costeras iraníes. Arriesgaba lanzar los mercados mundiales del petróleo al tipo de caos que se traduce directamente en precios en las gasolineras que los votantes notan en cuestión de días. Y nunca iba a ser una operación rápida. Toda evaluación militar seria indicaba que se trataría de una empresa de varios meses, no de una intervención limpia de 2 días, en el momento exacto en que el calendario político de Washington comenzaba a contar atrás hacia noviembre. De modo que la administración hizo el cálculo de que ganar tiempo mediante una extensión temporal del alto el fuego, mientras se desarrollaba un enfoque más duradero para reabrir el estrecho de forma permanente, era estratégicamente preferible a un enfrentamiento inmediato cuyo coste y duración no podían predecirse con fiabilidad. Por eso existe el memorándum de entendimiento. Nunca fue diseñado como un camino hacia la paz. Fue diseñado como una pausa que le daba a Washington margen para construir una opción mejor, manteniendo los mercados tranquilos y el conflicto fuera de los titulares de la noche de cara a la temporada electoral. El liderazgo iraní interpretó esa pausa de manera muy diferente.
Y los acontecimientos de las últimas 48 horas son la consecuencia directa de esa interpretación diferente. Entremos en detalle en lo que ocurrió exactamente, porque la secuencia específica de eventos de los últimos 2 días revela algo importante sobre hasta qué punto se ha fracturado la estructura de toma de decisiones iraní y sobre cómo esa fractura está produciendo ahora resultados políticos que se contradicen entre sí dentro del mismo ciclo informativo. El memorándum de entendimiento, firmado aproximadamente 2 semanas antes, establecía una extensión del alto el fuego de 60 días. La vía negociadora que todo el mundo esperaba que comenzara inmediatamente después de la firma fue en cambio retrasada repetidamente. Se suponía que debía comenzar un viernes. No ocurrió. Se reprogramó para un sábado. Tampoco ocurrió entonces. El domingo Estados Unidos declaró formalmente ese como el primer día del reloj de 60 días, independientemente de si se estaban produciendo negociaciones genuinas dentro de la sala. Y lo que realmente estaba ocurriendo dentro de esa sala, según el propio encuadre público de la delegación iraní a su llegada, no era negociación en absoluto. Eran lo que ellos llamaban conversaciones técnicas estrictamente limitadas a implementar los términos de un acuerdo que ya había sido finalizado 2 semanas antes, excluyendo explícitamente cualquier discusión sobre el programa nuclear que constituye la razón sustantiva completa por la que existen estas conversaciones. El vicepresidente J.D. Vance estaba presente en el recinto interactuando cordialmente con funcionarios pakistaníes, incluidos el mariscal de campo Asim Munir y el primer ministro Shahbaz Sharif, quienes han continuado sirviendo como el canal intermediario principal de todo este proceso, junto a Jared Kushner y Steve Witkoff en representación del lado estadounidense. Y en medio de esa coreografía diplomática se obtuvo confirmación independiente directamente de la Oficina del Organismo Internacional de Energía Atómica de que su director general, Rafael Grossi, no tiene ningún papel ni participación en estas conversaciones. Léase con atención. El organismo de vigilancia nuclear, el cuerpo cuya autoridad de verificación técnica sería necesaria para que cualquier acuerdo nuclear genuino fuera creíble, reconocido internacionalmente y ejecutable, ni siquiera está en la sala porque no hay nada que verificar. El lado iraní se niega a poner el expediente nuclear sobre la mesa. Este es el momento de examinar el documento burocrático que los guardianes de la revolución emitieron respecto al paso por el estrecho, porque diseccionar su lenguaje específico revela todo sobre la brecha entre lo que el régimen afirma y lo que realmente intenta lograr. El aviso establece que el único canal oficial para tramitar solicitudes de paso es un sitio web y una dirección de correo electrónico designados por los guardianes de la revolución. Exige a los buques proporcionar información de contacto válida y presentar solicitudes de paso completas al menos 48 horas antes de llegar al estrecho. Especifica que durante el periodo de alto el fuego de 60 días, los aranceles por servicios de seguridad, protección y medioambientales, junto con los requisitos de seguro iraní relacionados, no serán cobrados a los armadores y serán en cambio sufragados por el gobierno de la República Islámica, justificado por la presencia de zonas con minas y la necesidad declarada de garantizar el paso seguro. Y hace obligatoria la coordinación de rutas designadas y horarios de paso para cada buque antes de que se dirija hacia el estrecho, transfiriendo la responsabilidad por cualquier incumplimiento directamente al armador. Obsérvese lo que este documento realmente logra frente a lo que requiere la posición declarada del presidente Trump. La posición explícita de Trump ha sido que no se pueden cobrar peajes en el paso por el estrecho durante los 60 días del alto el fuego y que cualquier intento de imponer peajes una vez vencida esa ventana sin autorización estadounidense desencadenaría consecuencias serias. El aviso burocrático de los guardianes de la revolución no cobra ni un solo euro en peajes durante la ventana del alto el fuego. Técnicamente cumple. Pero lo que hace en cambio es construir una arquitectura de registro y autorización completamente separada, controlada exclusivamente por los guardianes de la revolución, que exige a cada buque mercante del mundo solicitar permiso individual del gobierno iraní antes de transitar una vía marítima de reconocimiento internacional, con mecanismos de demora incorporados, requisitos de documentación obligatorios y responsabilidad explícita trasladada a los armadores por cualquier incumplimiento. Eso no es cobro de peajes. Es la construcción de una reclamación de soberanía paralela sobre el estrecho lograda mediante fricción administrativa en lugar de pago directo, específicamente diseñada para sobrevivir a una lectura literal de la línea roja estadounidense, mientras viola su espíritu por completo. Es, en el sentido más preciso disponible, un resquicio legal. Y el hecho de que los guardianes de la revolución lo encontraran en cuestión de días tras firmar un acuerdo que se suponía debía desescalar exactamente esta dinámica, revela que la postura negociadora del régimen desde el primer día nunca tuvo que ver con alcanzar un acuerdo duradero.
tenía que ver con identificar el cumplimiento técnico mínimo necesario para evitar una respuesta militar estadounidense inmediata, maximizando al mismo tiempo todas las formas disponibles de control práctico. Hablemos ahora de cómo respondió Washington, porque el lenguaje proveniente directamente del lado estadounidense en las últimas 24 horas ha ido bastante más allá de la cautela diplomática y ha entrado en algo considerablemente más directo. El presidente Trump transmitió un mensaje a los funcionarios iraníes presentes en Suiza sobre el cierre del estrecho que merece leerse en su forma exacta en lugar de resumirse. Dijo que si cierran el estrecho de Hormuz no tendrán país y que ni siquiera lograrían regresar a su propio país. Léase de nuevo. Despacio. Ese no es lenguaje diplomático estándar, ni siquiera según los estándares que esta administración particular ha establecido a lo largo de todo este enfrentamiento. Continúa especificando que tiene una opción de 60 días durante la cual puede hacer lo que quiera una vez que esa opción expire, que Estados Unidos podría convertirse en lo que describió como el ángel guardián del estrecho de Hormuz y quedarse con un 20% del petróleo que lo atraviesa, que Estados Unidos podría tomar el control total del estrecho si fuera necesario y que, a falta de un acuerdo completado, Estados Unidos cobraría los peajes por sí mismo, enmarcado explícitamente como reembolso por lo que caracterizó como décadas de costes estadounidenses pasados, presentes y futuros incurridos en la protección de la región en su conjunto. Esta declaración no es una posición negociadora en el sentido diplomático convencional. Es un ultimátum entregado con un plazo específico adjunto. El plazo es la misma ventana de 60 días que el memorándum de entendimiento se suponía debía utilizar para la desescalada. Lo que el cierre del estrecho por parte de los guardianes de la revolución ha logrado efectivamente en cuestión de días desde que comenzó el reloj de 60 días es colapsar la distancia entre el propósito previsto del alto el fuego y el enfrentamiento militar que estaba diseñado para aplazar. La administración compró tiempo específicamente para desarrollar una mejor estrategia para reabrir el estrecho de forma permanente, sin desencadenar el tipo de operación de varios meses desestabilizadora de los mercados que todos querían evitar. La respuesta de los guardianes de la revolución a que se les concediera ese tiempo fue poner a prueba los límites del acuerdo el primer día. Y la respuesta de Trump a esa prueba fue dejar claro públicamente y de forma expresa que la paciencia que se está extendiendo ahora tiene un límite firme. Ese límite se mide en los mismos 60 días que todos están tratando actualmente como un período de gracia diplomática. Entremos ahora en quién está tomando realmente las decisiones dentro de Irán en este momento, porque aquí es donde la situación pasa de un punto muerto diplomático estándar a algo considerablemente más inestable desde el punto de vista estructural, y es lo más importante que hay que entender sobre por qué estas conversaciones no produjeron nada sustancial el primer día. No existe una posición negociadora iraní unificada en este momento porque no existe un gobierno iraní unificado en este momento. La fractura atraviesa cada institución visible simultáneamente y los eventos de las últimas 48 horas han hecho pública esa fractura de maneras que el aparato de gestión de la información del régimen ha luchado visiblemente por contener. Un miembro veterano del Parlamento apareció en la televisión estatal y afirmó explícitamente que el presidente del Parlamento, Mohammad Bakr Kalibaf, y aliados alineados con él han estado llevando a cabo lo que equivale a un contragolpe contra los guardianes de la revolución y contra la oficina del líder supremo. Esa transmisión fue cortada antes de que el miembro pudiera terminar su declaración. En cuestión de horas, la cadena estatal emitió un aviso oficial describiendo las observaciones del parlamentario como una referencia incompleta y distorsionada a correspondencia interna clasificada entre altos funcionarios, caracterizando la divulgación como una violación legal sujeta a persecución judicial, aceptando la dimisión del director general de la cadena, por lo que describió como gestión negligente de los requisitos de emisión en directo y confirmando que seguirían medidas disciplinarias. Léase lo que esa secuencia revela realmente. Una cadena de televisión gubernamental, en un estado sin protecciones significativas para la libertad de prensa, se vio obligada a disciplinar públicamente a su propia dirección y amenazar con procesar a un miembro en activo del Parlamento, porque lo que dijo en televisión en directo, por incompleto que fuera su encuadre, tocó algo lo suficientemente real como para que el aparato que controla el flujo de información necesitara cerrarlo de inmediato y de forma visible. Esto ocurre junto a una división estructural que precede con mucho a la crisis actual, pero que ahora se está expresando con una intensidad inusual.
El establishment político de Irán ha contenido desde principios de la década de los 90 un denominado ala reformista, una facción que no representa moderación ideológica en ningún sentido occidental significativo, pero sí representa un bloque de poder interno competitivo con sus propias redes de clientelismo, sus propios intereses institucionales y sus propios agravios históricos contra el dominio de los guardianes de la revolución sobre el aparato militar y económico del Estado. Esa facción reformista controla nominalmente en la actualidad el gobierno civil y notablemente controla la televisión estatal, que es precisamente por qué el incidente de la transmisión de esa semana es tan revelador. Los guardianes de la revolución no controlan la cadena que acaba de disciplinarse a sí misma por emitir acusaciones contra el dominio de los guardianes de la revolución. El gobierno civil sí lo hace. Lo que significa que la institución que emitió afirmaciones sobre un golpe de poder de los guardianes de la revolución y la institución acusada de llevar a cabo un contragolpe contra ese poder están, en este caso específico, del mismo lado de la división interna, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores, el organismo que en realidad está sentado frente a la mesa en Suiza, ha sido capturado funcionalmente por leales a los guardianes de la revolución incrustados en su interior. Se entiende ampliamente que el propio portavoz del ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, funciona como un monitor alineado con los guardianes de la revolución, más que como un portavoz civil independiente. Y ese portavoz ha sido el que ha declarado públicamente que no habrá acuerdo final con Estados Unidos hasta que la guerra en el Líbano se detenga por completo. Una condición previa que garantiza efectivamente que estas conversaciones no pueden producir un resultado sustancial, independientemente de lo que ocurra dentro de la sala negociadora, dado que el conflicto en el Líbano no es algo que el equipo negociador de Irán en Suiza tenga ninguna capacidad directa de resolver unilateralmente. La posición del presidente Masoud Pezeshkian dentro de la estructura es la más operativamente importante y la más consistentemente malinterpretada. Es, según todos los indicios disponibles, el actor menos empoderado de todo este sistema. Un hombre de paja cuyos comunicados públicos le son dictados en lugar de ser elaborados por él. Supuestamente bajo suficiente presión interna como para haber querido dimitir en privado pero sin poder hacerlo, porque su función dentro de la actual estrategia de supervivencia del régimen requiere un rostro civil reconocible que transmita mensajes de línea dura que los verdaderos responsables de la toma de decisiones detrás de él necesitan que se digan públicamente sin sus propias huellas dactilares. Su declaración de esa semana, afirmando que Teherán nunca renunciará a su derecho a enriquecer uranio y que la otra parte no tendrá más remedio que aceptar esa posición, no es una declaración de política presidencial en ningún sentido significativo. Es lenguaje guionado entregado al hombre más visible y menos poderoso de toda la estructura, precisamente porque usarlo para transmitir ese mensaje permite a los verdaderos responsables de la toma de decisiones de los guardianes de la revolución mantener la negación plausible mientras se aseguran de que la posición quede registrada públicamente. Esta es la realidad estructural contra la que negocia Estados Unidos y explica la dinámica completa de estas conversaciones mejor que cualquier declaración diplomática aislada. No se puede alcanzar un acuerdo vinculante con un gobierno cuyo Ministerio de Asuntos Exteriores está controlado por una facción, cuya cadena de televisión estatal está controlada por una facción rival, cuyo presidente del Parlamento está siendo acusado públicamente de conspirar contra la facción militar dominante y cuyo presidente es un portavoz guionado sin autoridad independiente para negociar nada. Cualquier concesión ofrecida por cualquiera en esa sala puede ser repudiada por alguien más en Teherán en cuestión de horas. Y cualquier declaración de línea dura pronunciada por cualquiera en esa sala puede o no reflejar lo que los verdaderos responsables de la toma de decisiones eventualmente decidan hacer. Eso no es un interlocutor negociador, es una estructura incapaz de producir decisiones vinculantes en ningún plazo, que es precisamente porque las conversaciones que comenzaron ese día no produjeron nada más allá de una reiteración de posiciones que ya eran públicas antes de que alguien tomara un avión hacia Suiza. Miremos ahora lo que está ocurriendo sobre el terreno en el propio estrecho, porque el comportamiento operativo del personal de los guardianes de la revolución posicionado allí revela exactamente hasta qué punto este enfrentamiento se ha descentralizado y se ha vuelto potencialmente incontrolable a nivel de unidad. Las imágenes que circulan desde el interior del estrecho muestran a personal de los guardianes de la revolución estacionado allí, afirmando explícitamente que no se van a marchar,
que están preparados para combatir directamente contra las fuerzas estadounidenses y que ellos, no los funcionarios en Teherán que visten trajes, ni los funcionarios en Washington, decidirán qué buques tienen permitido pasar. Eso es una afirmación directa por parte del personal físicamente presente en el estrecho de que se consideran a sí mismos la autoridad operativa real sobre la vía marítima, independientemente de las instrucciones que pudieran llegar desde una mesa de negociaciones a miles de kilómetros de distancia en Suiza. Esto importa enormemente porque confirma el mismo riesgo estructural que ha definido cada fase de este conflicto durante meses. La cadena de mando de los Guardianes de la Revolución ha estado operando sin una autoridad naval central confirmada durante un periodo prolongado, y las reformas de descentralización que la organización implementó años atrás, diseñadas específicamente para preservar la capacidad operativa tras pérdidas de liderazgo, también significan que los comandantes de unidades individuales posicionadas en el estrecho conservan una autonomía genuina para actuar sin autorización desde arriba. La delegación diplomática en Suiza que firma un acuerdo marco no se traduce automáticamente en cumplimiento por parte del personal que está en medio del estrecho de Hormuz y que acaba de declarar públicamente en cámara que son ellos quienes deciden. Este es el entorno en el que la Armada de los Guardianes de la Revolución emitió su transmisión de radio anunciando el cierre del estrecho. El lenguaje exacto utilizado en esa transmisión atribuyó la decisión de cierre a lo que describió como crímenes cometidos por las fuerzas israelíes en el Líbano y violaciones de los compromisos estadounidenses respecto al alto el fuego más amplio. El estrecho, según la transmisión, está cerrado de nuevo a todos los buques, con ese cierre enfatizado y repetido explícitamente. Piénsese en lo que esa justificación representa estructuralmente. Los Guardianes de la Revolución están vinculando un cierre marítimo en el Golfo Pérsico directamente a un conflicto separado y completamente distinto que ocurre en el Líbano. Un conflicto en el que Israel, no Irán, es el combatiente inmediato, y usando ese vínculo para justificar una acción unilateral que amenaza directamente un marco de alto el fuego de 60 días negociado específicamente entre Washington y Teherán. Ese vínculo es o bien una elección estratégica deliberada diseñada para dar a las diversas facciones internas de Teherán una justificación que permita a los halcones afirmar que están respondiendo a una agresión exterior en lugar de escalar independientemente, o bien es evidencia de que los Guardianes de la Revolución genuinamente no pueden distinguir entre teatros de conflicto separados que el resto del mundo trata como operativamente distintos. Ninguna de las dos explicaciones resulta tranquilizadora. Examinemos ahora lo que está ocurriendo simultáneamente en el sur del Líbano, porque la postura operativa de Israel allí proporciona la evidencia más clara disponible de hasta qué punto la realidad militar sobre el terreno se ha desacoplado completamente del lenguaje diplomático que se usa para describirla en cualquier anuncio oficial de alto el fuego. El ministro de Defensa de Israel ha confirmado explícita y públicamente que no existe ninguna restricción en absoluto para que los soldados de las fuerzas de defensa de Israel en el Líbano actúen para eliminar amenazas, independientemente del anuncio de alto el fuego que se haya realizado. Declaró directamente que el marco del alto el fuego deja a las fuerzas de defensa de Israel en todas sus posiciones existentes dentro de la zona de seguridad que protege las comunidades del norte de Israel, y que Israel no se retirará de esa zona de seguridad bajo ninguna circunstancia. El primer ministro Netanyahu ha reiterado la misma posición, instruyendo a las fuerzas de defensa de Israel a responder con contundencia a cualquier ataque de Hezbollah y a actuar contra cualquier amenaza a las fuerzas israelíes, citando específicamente la actividad de Hezbollah durante los 2 días anteriores. El resultado operativo de esa postura ha sido una campaña de ataques israelíes sostenida contra más de 300 objetivos separados en el sur del Líbano, con aproximadamente 100 militantes eliminados en esa misma ventana temporal. Se trata de un tempo operativo dramáticamente expandido en comparación con los días inmediatamente anteriores, y ocurrió enteramente dentro de un periodo durante el cual múltiples anuncios de alto el fuego estaban técnicamente en vigor. El coste humano en el lado israelí ha continuado acumulándose también y merece afirmarse con claridad en lugar de tratarse como un detalle de fondo. Las fuerzas de defensa de Israel han confirmado la muerte de soldados adicionales en los combates de días recientes, con nombres publicados para algunos y otros retenidos pendientes de los procedimientos de notificación a las familias. Cada una de esas pérdidas refuerza precisamente por qué el Gabinete de Seguridad israelí se ha negado a tratar cualquier anuncio de alto el fuego como vinculante para sus propias decisiones operativas. Desde la perspectiva del gobierno israelí, cada soldado muerto dentro de lo que se supone que es un periodo de alto el fuego es evidencia directa de que el acuerdo, cualesquiera que sean sus términos formales, no está siendo honrado por la otra parte de ninguna manera que justifique la contención israelí.
Este es el mecanismo preciso que hace que la situación regional más amplia sea tan estructuralmente explosiva en este momento, y vale la pena afirmarlo con claridad en lugar de dejarlo implícito. Israel no es parte del memorándum de entendimiento que rige la relación más amplia entre Irán y Estados Unidos. Hezbollah tampoco lo es, lo que significa que el reloj de 60 días que actualmente corre en Suiza no tiene ningún efecto vinculante en absoluto sobre el combate real que ocurre en el sur del Líbano. Aunque todo analista serio que sigue este conflicto entiende que las decisiones operativas de Hezbollah se remontan de alguna manera significativa a instrucciones y recursos que se originan en facciones dentro de los guardianes de la revolución. Cada ataque israelí en el Líbano es, desde la perspectiva de las facciones de línea dura de Teherán, una oportunidad para reclamar victimización en el escenario internacional. Cada provocación de Hezbollah es, desde la perspectiva de Israel, confirmación de que la contención no produce nada más que nuevos ataques. Y los guardianes de la revolución, fracturados como están actualmente entre facciones que quieren una vía negociada y facciones que explícitamente prefieren el conflicto continuado, porque el conflicto permite a los elementos más radicalizados permanecer operativamente relevantes y personalmente aislados de la rendición de cuentas, tienen todos los incentivos estructurales para mantener esta dinámica en marcha en lugar de resolverla. Reunamos ahora las tres vías que operan simultáneamente a lo largo de toda esta situación, porque entender cómo convergen es la única manera de proyectar hacia dónde va esto realmente en las próximas semanas. La primera vía es la política y electoral, y sigue siendo el motor más importante del comportamiento estadounidense a lo largo de toda esta secuencia, más importante por un amplio margen que cualquier cosa que ocurra en la mesa de negociaciones. El marco del alto el fuego de 60 días existe específicamente porque la alternativa, una operación militar inmediata para forzar la apertura del estrecho de Hormuz, conllevaba riesgos para los mercados energéticos mundiales y la estabilidad regional que ninguna administración quiere asumir en los meses inmediatamente anteriores a unas elecciones de mitad de mandato. Cada declaración pública proveniente de Washington durante los últimos días debe leerse a través de esa lente. Las amenazas son reales, el plazo es real, pero la preferencia subyacente sigue siendo evitar un enfrentamiento militar sostenido si puede encontrarse cualquier vía alternativa, hasta el punto en que el comportamiento iraní haga que esa evitación sea políticamente insostenible. La segunda vía es la militar y operativa, y es actualmente el elemento más peligrosamente desacoplado de la vía diplomática de todo este enfrentamiento. Israel opera enteramente según su propia evaluación de amenazas en el Líbano, independientemente del lenguaje de alto el fuego que se esté negociando en Suiza. El personal de los guardianes de la revolución físicamente estacionado en el estrecho de Hormuz está firmando autonomía operativa independientemente de las instrucciones que su propia delegación negociadora pudiera estar recibiendo teóricamente desde Teherán. Los buques mercantes internacionales y los petroleros, atrapados directamente en medio de esta confusión, han comenzado supuestamente a ponerse en contacto con la Armada de Estados Unidos solicitando protección, sin estar seguros de si pueden transitar con seguridad una vía marítima que fue declarada abierta, luego cerrada, luego disputada en el transcurso de un solo día. La Armada, por su parte, ha sido supuestamente reacia a cruzar lo que una evaluación describió como una línea roja operativa específica, escoltando buques mercantes directamente a través de aguas en disputa, creando un estado genuino de parálisis en el transporte marítimo mundial, a través de uno de los corredores energéticos más importantes de la Tierra, impulsado enteramente por la incapacidad de cualquiera de los dos lados de producir una respuesta única, estable y ejecutable a la pregunta básica de si el estrecho está realmente abierto. La tercera vía es la iraní interna, y es la vía que en última instancia determina si cualquiera de las dos primeras puede resolverse mediante negociación. La fractura entre los guardianes de la revolución y el aparato civil reformista, la fractura dentro de los propios guardianes de la revolución entre facciones que buscan el conflicto continuado como estrategia de supervivencia y facciones que reconocen cada vez más que la base de recursos del régimen no puede sostener un enfrentamiento indefinido. La fractura entre un Ministerio de Asuntos Exteriores capturado funcionalmente por leales a los guardianes de la revolución y una cadena de televisión estatal todavía nominalmente bajo control del gobierno civil. Todas estas fracturas se están acelerando en lugar de resolverse, y el insight estratégico más importante disponible ahora mismo es el que entienden en silencio los analistas regionales serios que siguen de cerca esta dinámica. Permitir que esa fractura interna continúe y se profundice sirve al objetivo más amplio de debilitar al régimen desde dentro, de manera considerablemente más eficaz de lo que cualquier presión militar externa podría lograr por sí sola.
El mayor riesgo para ese resultado es precisamente el tipo de presión externa a gran escala, ya sea mediante una acción militar estadounidense directa contra el estrecho o mediante un levantamiento popular dramático que el régimen pueda enmarcar de manera creíble como instigada desde el exterior, lo que forzaría a las facciones internas rivales de Irán a dejar de lado sus rivalidades y unirse contra una amenaza externa común percibida. Ese es el cálculo estructural más importante que subyace a la actual contención estadounidense, incluso en medio de las amenazas públicas cada vez más directas de Trump. Las facciones dentro de Teherán que se están destruyendo políticamente entre sí, acusándose mutuamente de contragolpes en televisión en directo, despidiendo ejecutivos de televisión, amenazando a parlamentarios con procesos judiciales, están causando más daño a la coherencia y viabilidad del régimen ahora mismo que 40 días de ataques aéreos estadounidenses sostenidos lograron antes en este conflicto. El peor resultado posible, desde un punto de vista puramente estratégico centrado en la desestabilización a largo plazo del régimen, sería un shock externo lo suficientemente severo como para reunificar esas facciones fracturadas contra un enemigo común, antes de que la descomposición interna haya progresado lo suficiente como para volverse irreversible. Esta es la posición estratégica genuinamente difícil que Estados Unidos se encuentra gestionando ahora mismo, y explica por qué la retórica proveniente de Washington esta semana ha sido simultáneamente más agresiva en tono y más paciente en política real de lo que las declaraciones públicas solas sugerirían. Amenazar con tomar el control del estrecho, amenazar con cobrar peajes unilateralmente, amenazar con que el régimen dejará de existir si el cierre continúa, cumple la función de mantener la presión y la credibilidad sin necesariamente requerir que la administración actúe de inmediato, precisamente porque la preferencia estratégica real de la administración es dejar que las divisiones internas del régimen continúen metabolizándose por sí solas durante el mayor tiempo posible, antes de que cualquier intervención externa se vuelva inevitable. Aquí está la evaluación honesta de hacia dónde va esto realmente, con 59 días restantes en un reloj que comenzó a contar esa mañana bajo condiciones que ninguno de los implicados está tratando como un progreso genuino hacia una resolución. El expediente nuclear, el asunto sustantivo completo que se suponía que este proceso estaba diseñado para resolver, no fue discutido ese día y no muestra ninguna vía estructural para ser discutido de manera creíble a corto plazo, porque la facción que controla la posición negociadora real de Irán dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores ha condicionado explícitamente cualquier avance ulterior a una resolución del conflicto en el Líbano que el propio equipo negociador de Irán no tiene ninguna autoridad directa para entregar. La situación del estrecho de Hormuz sigue genuinamente sin resolverse a nivel operativo, con el transporte marítimo comercial atrapado entre un anuncio oficial de cierre, una negación oficial estadounidense, una confirmación oficial estadounidense y personal de los Guardianes de la Revolución sobre el agua que afirma autoridad independiente sobre las decisiones de paso, independientemente de lo que afirme cualquiera de esas declaraciones oficiales. La estructura interna de poder iraní se está fracturando pública y rápidamente, con acusaciones de contragolpes emitidas y luego suprimidas en la televisión estatal dentro de la misma transmisión, con un presidente civil reducido a recitar posiciones de línea dura guionadas que supuestamente no controla personalmente, y con un Ministerio de Asuntos Exteriores que opera efectivamente como una extensión de las preferencias de los Guardianes de la Revolución, en lugar de como un canal diplomático independiente capaz de entregar compromisos vinculantes. Nada de eso suma una base para el tipo de acuerdo que se suponía que esta ventana de 60 días estaba diseñada para producir. Lo que suma, en cambio, es una continuación de exactamente el patrón que ha definido este conflicto durante meses. Un régimen demasiado fracturado para negociar coherentemente, demasiado dividido internamente para presentar una posición unificada sobre nada, y demasiado dependiente de la apariencia de desafío para sobrevivir a las consecuencias políticas de una concesión genuina. Chocando repetidamente con una administración estadounidense cuyo principal interés estratégico ahora mismo es ganar tiempo, mantener amenazas disuasorias creíbles y permitir que esa fractura iraní interna se profundice durante el mayor tiempo que los mercados energéticos mundiales y el calendario político doméstico toleren la incertidumbre. Los 59 días restantes en este reloj no estarán definidos por negociaciones en ningún sentido significativo. Estarán definidos por lo que ocurra primero. O la fractura iraní interna se acelera hasta el punto de una parálisis o colapso institucional genuino, o alguna combinación de provocaciones en el estrecho, escaladas en el Líbano y el agotamiento de la paciencia de Washington produce exactamente el tipo de enfrentamiento externo que la estrategia actual ha sido específicamente diseñada para aplazar el mayor tiempo posible.
El primer día de estas conversaciones no acercó ninguno de esos dos desenlaces a la claridad. Simplemente confirmó, de la manera más pública posible, que actualmente no existe ninguna voz iraní única capaz de elegir entre ellos. Y uno no puede evitar preguntarse, viendo cómo se desarrolla todo esto, si alguna vez la habrá antes de que el reloj llegue a cero.